constituido como expresión material de los procesos históricos y culturales que configuran la ciudad. Le cedemos la palabra por 8 minutos. Muchas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, arquitecta. Continúa. Ya, muy amable. Bueno, muchas gracias por la invitación a este Congreso Internacional de Desarrollo Universitario. Sí le agradecería que por favor me comparta la información que solicité que me ayudaran con la pantalla, la diapositiva. Arquitecto. Ya se encuentra disponible y compartida la información. Ya, es que no la estoy visualizando. Ya, listo. Por favor, continuemos con la siguiente diapositiva. Hola. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. La ponencia que les voy a compartir es sobre el avance de mi tesis doctoral, que es el lenguaje constructivo de la arquitectura histórica de Puerto Viejo en el periodo de 1895 a 1947. Siguiente, por favor. Como introducción, puedo indicarles que se desarrolla en la época republicana y el patrimonio arquitectónico en Puerto Viejo básicamente tiene que ver con los periodos históricos del Ecuador de 1895 a 1960, en donde se enmarca lo que es el periodo de la Revolución Liberal, el predominio petrocrático, la crisis de irrupción social, la etapa de estabilidad que fue de 1948 a 1960, esa básicamente no la abordo. En cuanto al centro histórico de Puerto Viejo, puedo manifestar que nuestra fundación urbana en el siglo XVI, con un trazado de endamero de 27 cuadras, que es el centro histórico, un casco fundacional conformado por 14 cuadras, y dentro de estas 14 cuadras estoy enmarcando la investigación con 8 edificaciones de la época republicana de este periodo. Ahí pueden ver una imagen de un mapa de 1810 por Temístocles Estrada, que se puede encontrar esta información en el libro de Molina Cedeño, 2009. Siguiente. En la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Podemos ver la panorámica del casco fundacional de Puerto Viejo, en donde se ha recreado una panorámica del año 1910, en donde de izquierda a derecha puedo hacer un barrido de la calle Bolívar, en la esquina superior izquierda está el municipio de Puerto Viejo. Luego continúa la casa del poeta Vicente Armador Flor, la vivienda de Ceballos Moreira Herederos, la iglesia La Merced. Tenemos la vivienda de Honorio Cerdeño Ubillús, Herederos, la iglesia La Catedral, y continuando hacia la derecha tenemos el edificio de la Gobernación, culminando en la calle Sucre. El hito principal es la Plaza de Armas o Parque Central. Recreamos una imagen del año 2008, como fuente primaria compartida por el arquitecto Jean-Paul de Mera, en donde desde el edificio La Previsora podemos recrear el Parque Vicente Amador Flor, que en el año 1910 era la Plaza de Armas, y continuando de derecha a izquierda tenemos la Catedral, que se la conoce como el Sagrario, luego por la calle Ricaurte, la vivienda Honorio Cedeño Ubillús, la iglesia La Merced, la vivienda Ceballos Moreira, la casa del poeta Vicente Armador Flor, donde era en 1910 el municipio de Puerto Viejo, pasó a ser el edificio de Ban Ecuador, y frente a este edificio está el actual municipio de Puerto Viejo, y continuando por la calle Bolívar, tenemos en esta imagen la casa de Sara Cedeño Vélez, que en esa época no estaba restaurada y actualmente funciona en las oficinas del INPC. Siguiente, por favor. Cómo el desarrollo urbano de Puerto Viejo a inicios del siglo XX se podía determinar que había una población aproximada de 20.000 habitantes, con un crecimiento impulsado por la agricultura, el comercio y el auge exportador regional, una vinculación económica con los puertos de Bahía de Caracas y Manta. Hubo una interrupción del desarrollo por incendios urbanos en 1915 y 1925. La ciudad asentada en un valle fluvial con un trazado endamero desde su fundación. Acompaño un plano de Puerto Viejo de 1911, en donde se visualiza el trazado de Damero. Siguiente, por favor. Nuestro centro histórico de Puerto Viejo fue declarado como tal en el 2003.
Básicamente se enmarca en un interés local por conservar la identidad cultural reflejada en inmuebles y conjuntos urbanos existentes, con una presencia de una arquitectura propia con características regionales, una acción institucional para proteger edificaciones de valor arquitectónico y urbano conforme a la Ley de Patrimonio Cultural. Acompaña una imagen de una delimitación del centro histórico de Puerto Viejo que se enmarcó en esto de la declaratoria. Siguiente, para delimitar el núcleo central tradicional de Puerto Viejo se revisó la cartografía histórica. La siguiente diapositiva, por favor, de una cartografía histórica de fuentes bibliográficas y el entramado urbano que integra edificaciones y elementos relevantes del núcleo histórico. La siguiente diapositiva, por favor, básicamente es un aporte de la tesis doctoral del doctor Manuel Barcia, realizado en el 2008, en donde con el color azul tenemos la delimitación del centro histórico de Puerto Viejo, el color anaranjado está delimitando el núcleo central, patrimonial o fundacional. Las edificaciones que están de color anaranjado son los inmuebles patrimoniales con declaratoria, las de color amarillo son los conjuntos urbanos patrimoniales y el color verde es el espacio público patrimonial. Siguiente. Podemos en esta diapositiva, como un aporte de la arquitectura histórica de Puerto Viejo en ese periodo, poner o representar un testimonio material de los procesos históricos, culturales y técnicos que definieron su desarrollo urbano temprano, en donde tenemos el casco fundacional y las 8 viviendas representativas que están en el casco fundacional. Siguiente, como objetivo general, es comprender el valor histórico de los sistemas constructivos que configuraron la arquitectura de Puerto Viejo entre 1895 y 1947. Los objetivos específicos es diagnosticar y catalogar los sistemas constructivos históricos de Puerto Viejo en este periodo para valorar su relevancia patrimonial. Analizar y comparar los sistemas constructivos históricos de Puerto Viejo en este periodo para evaluar su desempeño, vigencia técnica y valor patrimonial. Promover el rescate y preservación de los sistemas constructivos históricos de Puerto Viejo en este periodo mediante talleres de difusión, que es lo que queremos, porque básicamente estos sistemas constructivos están en vías de extinción y hay pocos maestros, artesanos o estos carpinteros de Rivera, esta carpintería de Rivera que está en vías de extinción. Siguiente diapositiva. La metodología utilizada en esta investigación es el enfoque histórico-analítico de la arquitectura tradicional, revisión documental y fuentes históricas, análisis tipológico de sistemas constructivos, estudio de edificaciones representativas en el periodo, registros gráficos y observación directa, interpretación del lenguaje constructivo y su contexto urbano-cultural. Les acompaño 4 viviendas, ¿sí?, representativas, que es la vivienda del doctor Wilfrido Lord, la comunidad jesuita, que fue construida en la época republicana, en el primer cuarto de siglo, en 1910, luego la vivienda del poeta Vicente Amador Flor, construida en el primer cuarto del siglo, 1910, la vivienda Ceballos Arizaga o Casa Rosada, que fue construida en la época republicana en el segundo cuarto del siglo, 1920, y la vivienda Sara Cedeño de Vélez, actual oficinas del INPC, construida en la época republicana en el primer cuarto de 1925. Siguiente, por favor. La investigación está enmarcada en un enfoque cualitativo, cuantitativo, diagnóstico y comparativo, análisis de comportamiento, valor patrimonial y vigencia técnica, documentación cualitativa de técnicas materiales, evaluación cuantitativa de vulnerabilidades. El tipo de investigación es descriptiva, con una caracterización de sistemas constructivos históricos, comparativa, con contrastes de técnicas tradicionales y normativas actuales, histórica, la reconstrucción del contexto constructivo de ese periodo. Métodos de investigación, análisis documental de fuentes históricas y registros técnicos y observación directa de edificaciones patrimoniales. Siguiente, por favor. Como análisis de fuentes secundarias, he basado en cuanto a la recopilación o reconocimiento de las técnicas constructivas como aporte de pueblos originarios y o de los españoles. Siguiente diapositiva, por favor, que básicamente se dio una mixtura que existió en el aspecto constructivo. Siguiente diapositiva, que necesito seguir explicando. Siguiente diapositiva. Exacto, gracias. Clasificación de los detalles constructivos y acabados, como la arquitectura tradicional costeña, la madera, la caña picada o tejida y recubrimientos de quincha. Vemos imágenes e ilustraciones de la caña picada con el mortero, que era la tierra con la paja,
el estiércol de ganado, que era básicamente nuestro mortero en esa época. Siguiente diapositiva, la arquitectura naval, que es la que acompañaba a esta carpintería de Rivera, que es la tipología constructiva de la arquitectura tradicional de madera. Siguiente diapositiva, podemos encontrar el rayo de Júpiter. Así se me va a pasar los 8 minutos, por favor. La siguiente diapositiva. Rayo de Júpiter, podemos ver cómo están realizados, que básicamente se utilizan en las columnas y en las vigas, los tipos de ensambles en madera, tenemos la caja y espiga, los tipos de uniones en guadúa, que son uniones tradicionales como es la con oreja, con 2 orejas, abisel, pico y flauta, boca de pescado. Siguiente diapositiva. Y como una experiencia de diagnóstico y conservación de los sistemas constructivos en las edificaciones históricas, les voy a compartir al detalle imágenes de la vivienda Ceballos Arizaga o Casa Rosada. Siguiente diapositiva. No sé si no se me escucha. Exacto. Se identifica un lenguaje constructivo histórico propio de Portoviejo en este periodo. Predominan sistemas en madera, caña guadúa y quincha. Existen regularidades técnicas y tipológicas compartidas. Los sistemas reflejan prácticas sociales, culturales y urbanas del periodo y constituyen testimonios claves del patrimonio arquitectónico local. Siguiente diapositiva. Como les manifesté, les indicaba que el estado, le estoy compartiendo imágenes del estado original de la vivienda. Imágenes del exterior de la casa Ceballos Arizaga. Es una fuente primaria compartida con fotos de archivos del arquitecto Jean Paul de Mera. Esto fue en el año 2008 que realizó una fase de exploración de la vivienda. Podemos ver todas las partes exteriores. Siguiente diapositiva, tenemos imágenes del interior de la vivienda, en donde están los detalles de las puertas, los pisos, los detalles de las puertas con sus detalles en columnas o labrados, los entrepisos, era una madera de Guayacán, los entrepisos también de caña picada, las escaleras, la quincha. Siguiente diapositiva, vemos imágenes del proceso de rehabilitación de la vivienda, cómo básicamente se tuvo que la vivienda estar en estructura totalmente con un tejido filipino, que es el centramado de la caña. Esta edificación se la rehabilitó desde el año 2008 al 2009, julio del 2008, febrero del 2009. Hay diversos ensambles de lo que es las columnas y las vigas. Siguiente diapositiva, podemos ver ya la rehabilitación de la vivienda como tal. ¿Por qué el color rosado? Porque cuando se estaba haciendo todo el proceso del proceso de rehabilitación, de estar liberando los materiales, el arquitecto se lograron ver colores rosados en quinches. Entonces, por eso es que se tomó ese color. Vemos imágenes exterior, imágenes interior, por favor, la siguiente diapositiva, en donde ya la casa recuperando cada uno de la madera y los pisos. Con el tiempo, sí. Ya, gracias. Sino que perdí mucho tiempo al decir que me pasé. Gracias. Entonces, tenemos el tejido filipino. Siguiente, para concluir. En cuanto a las conclusiones, llegamos que los sistemas constructivos históricos explican la configuración urbana o de identidad arquitectónica de Portoviejo. El lenguaje constructivo tradicional refleja adaptación al entorno y valor cultural, y estas técnicas constituyen un componente clave del patrimonio arquitectónico local. La última, gracias, está mi correo personal, para que por favor cualquier inquietud o pregunta lo puedan realizar. Gracias, muy amable. Agradecemos a la arquitecta Anita Paredes por esta importante reflexión que pone en valor